Hoy tratando el tema de hígado graso no alcohólico. Estamos conversando con la doctora Esther Mariña, gastroenterólogo, y en el segmento anterior habíamos conversado sobre los métodos de diagnóstico de esta patología. Recordar que muchas veces no da síntomas en sus primeras etapas, pero el especialista, el gastroenterólogo, luego de un interrogatorio minucioso, el examen físico del paciente y una serie digamos, si él sospecha que el paciente puede estar sufriendo de esta patología, le pedirá sus exámenes de laboratorio especializados, le pedirá su ecosonograma abdominal y algunas otras. De acuerdo a los resultados pueden venir otros estudios de imágenes como la tomografía o la resonancia magnética que van a ayudar a confirmar el diagnóstico. Sin embargo, me gustaría que la doctora nos conversara un poquito más sobre la utilidad de la biopsia hepática, porque en ocasiones hay algunos pacientes que tienen una indicación muy precisa para la realización de la biopsia hepática que nos va a dar definitivamente al observar el tejido, el hígado, el patólogo, el anatomopatólogo, el especialista en hacer la biopsia, va a ver realmente cuál es la condición de ese tejido hepático y va a ayudar al especialista a definitivamente confirmar el diagnóstico e implementar las medidas que tenga que implementar, que vamos a conversar. Pero me gustaría, doctora, que nos repitiera cuáles son las indicaciones propias para la realización de la biopsia hepática y hacer, digamos, entender a nuestra colectividad que la biopsia, así mismo como a veces nos toca hacer una biopsia renal o una biopsia de piel o una biopsia de un ganglio, la biopsia hepática también es un estudio de diagnóstico. Entonces, ¿en qué caso es que está indicada la biopsia hepática para el diagnóstico de hígado graso no alcohólico? Bueno, la primera indicación es cuando, en vista de los resultados de los exámenes previos realizados, existe una alta sospecha de esteatohepatitis, que es cuando ya hay inflamación o infiltrado inflamatorio a nivel del parénquima hepático, y cuando hay alta sospecha de fibrosis. La segunda indicación es cuando el diagnóstico está incierto, o sea, todavía no se tiene una certeza de cuál es la posible causa. Y el tercer indicación en este caso es cuando ya la enfermedad hepática grasa de origen no alcohólico está o se sospecha que está en estadios avanzados. Es importante la biopsia hepática porque realmente ella es la que nos va a dar el diagnóstico de certeza de que estamos en presencia de una enfermedad hepática grasa de origen no alcohólico. Y además nos va a permitir diferenciar si el paciente está en estadio de esteatosis, esteatohepatitis, fibrosis o cirrosis. ¿Por qué? Porque el patólogo al microscopio los cambios que va a observar es el grado de infiltración inflamatoria y hay un hallazgo característico que se llama la balonización de los hepatocitos, que es que se desplaza el núcleo y obviamente está ocupado prácticamente por gotas de grasa el hepatocito. Y eso es lo que realmente nos va a diferenciar una esteatosis simple de una esteatohepatitis. Y obviamente va a haber los hallazgos de fibrosis, de bandas fibróticas, ya cuando estén en estadios más avanzados. Muy bien, entonces vean la importancia de la realización de la biopsia hepática en el caso que tenga su indicación. Eso es lo que quería que se transmitiera a nuestra audiencia, porque muchas veces el paciente, cuando le nombran el examen de biopsia, ya sea del sitio que sea, siempre tiene cierto temor, claro, porque es un proceso invasivo, pero en buenas manos, en manos de especialistas, no debería tener ningún problema y da muchísima información, y eso también va a permitir que el médico sepa cuál es el tratamiento que va a hacer, cuál es el tratamiento que va a indicar. Doctora, entonces ya hemos hablado de cómo se hace el diagnóstico, ahora quisiera que me hablara un poco sobre las complicaciones del hígado graso. Las principales complicaciones del hígado graso, en primer lugar, son las enfermedades cardiovasculares. O sea, en el contexto de un paciente, de que es un paciente que generalmente tiene síndrome metabólico. Esta es la principal causa de mortalidad en estos pacientes. Y también las neoplasias, en este caso el carcinoma hepatocelular. Las otras complicaciones generalmente ya vienen dadas en que el paciente llegue a los estadios avanzados de la enfermedad,
es decir, complicaciones propias de la cirrosis, es decir, hemorragia digestiva, encefalopatía hepática, la infección del líquido acítico, que es la peritonitis bacteriana espontánea, y generalmente ellos son o están en predisposición de adquirir cualquier tipo de infecciones, desde respiratorias, infecciones urinarias, porque son pacientes que están generalmente inmunodeprimidos. Porque hemos hablado de la importancia que tiene el hígado en todas prácticamente las funciones del organismo. Principalmente esas son las complicaciones. Muy bien, entonces muy interesante, y pareciera una cosa que parte partiendo de una patología que puede ser prevenible, que puede ser tratable tempranamente, y esto lo vamos a hablar a continuación, puede llegar a unas complicaciones tan severas, y que, como muchas de otras enfermedades, las causas de comorbilidades importantes son las enfermedades cardiovasculares. Así que el paciente, claro, un paciente con síndrome metabólico que tiene hipertensión, que tiene obesidad, que tiene alteraciones de los lípidos, triglicéridos sobre todo, y del colesterol bueno, entonces tiene mucho mayor riesgo de hacer un infarto o de hacer una insuficiencia cardíaca, alguna de estas cosas cardiovasculares. Muy bien, doctora, entonces me gustaría que pasáramos ahora a hablar un poco del tratamiento. ¿Cómo se trata el hígado graso? Me imagino que va a depender del estadio, es lo primero que se me ocurre, ¿verdad? Claro. Bueno, principalmente en los estadios iniciales hay que hacer intervenciones en cuanto a lo que es el cambio en el estilo de vida. Es decir, tener una dieta al estilo mediterráneo, es decir, baja en grasas saturadas y en carbohidratos refinados, es decir, bebidas azucaradas, bebidas gaseosas muy azucaradas o altas en fructosa o sacarosa. Y consumir más grasas de origen o poliinsaturadas, como en este caso el aceite de oliva, o de origen vegetal. Lo otro importante es lograr o hacer entender al paciente que debe de perder peso con una actividad física diaria o por lo menos interdiaria que logre perder el 9 al 10% del peso corporal con el que él se hizo el diagnóstico. Generalmente esa es la meta. Y luego viene cuando se hacen estas intervenciones, una vez que si el paciente logra mejorar el grado de esteatosis, se puede mantener simplemente con este tratamiento. Pero generalmente cuando ya hay grados, dependiendo del resultado de la biopsia hepática o de los estudios de imágenes realizados, se evidencia que hay una esteatohepatitis o fibrosis, ya allí se tiene que tratar de manera farmacológica. Y generalmente el tratamiento está enfocado en mejorar la resistencia a la insulina, que se logra con tratamientos generalmente que se indican a los pacientes que sufren de diabetes mellitus, como la tiazolidinediona, que la más estudiada es la pioglitazona. Están también el uso de la metformina, el ácido ursodesoxicólico, que esto ya no tiene nada que ver con el tratamiento de la diabetes, pero se ha observado que mejora el grado de inflamación a nivel del hígado en estos pacientes. También está la pentoxifilina. Se han estudiado otros medicamentos como más de origen naturista, como la silimarina, que también mejoran el grado de inflamación y de fibrosis en este tipo de pacientes. Una de las cosas que quisiera hacer hincapié en este segmento del programa sobre el tratamiento es que si estamos en un periodo inicial, que es donde todos quisiéramos que nos hicieran nuestro diagnóstico de hígado graso, que simplemente con hacer cambio en el estilo de vida, hábitos saludables de alimentación y ejercicio, que todos dirán, bueno, siempre todas las enfermedades se previenen mucho o mejoran mucho con que el paciente se alimente bien y haga ejercicio, pero en este caso del hígado graso, eso siempre me ha llamado mucho la atención, que hay que insistir en eso. Ese es su tratamiento en la primera fase, que yo creo que es donde todos debemos entonces frenar esta enfermedad para no llegar a las complicaciones. Hábitos saludables de vida, una dieta baja en carbohidratos refinados y en grasas saturadas, y sobre todo también comer mucho pescado, menos carnes rojas, vegetales, etcétera. Y bueno, que nosotros debemos hacer adaptaciones acá en nuestra situación actual de cómo lograr esa dieta. Y el ejercicio, señores, caminar aunque sea, hacer bailoterapia,
tratar de bajar de peso, como dice la doctora, y los podemos ayudar haciendo ejercicio. Y esa es parte de nuestro tratamiento. Pero vamos a continuar conversando sobre este interesante tema y no se retiren, que nos vemos en la próxima.